Qué agrado decirles buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva jornada de la Ciudad Inteligente en la televisión. Queremos invitarle a que se sume a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Facebook. Estamos transmitiendo ya para ustedes y, claro, van a poder participar a través de nuestro WhatsApp. Para que usted esté con nosotros, más 569-7141-5007. Claro, la región presenta uno de los índices de polución más altos, no solo del país, sino del continente. Temuco, Padre Las Casas, se ha reconocido como las ciudades con más contaminación producto del humo. Pero ¿qué pasa en otras situaciones? El agua, por ejemplo. ¿Qué pasa con nuestros lagos? ¿Qué pasa con la eliminación de los residuos sólidos, las basuras? Eso lo vamos a comentar esta noche en la Ciudad Inteligente y ya tenemos un panel especialmente preparado para comentar, para conversar con ustedes de esta materia tan interesante. Nos acompaña esta noche, quiero agradecer, ha llegado desde Concepción para estar con nosotros Alejandra Parra, representante de RADA. Bienvenida, Alejandra, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Junto a ella está con nosotros Juan Carlos Ortega, director del Centro de Gestión y Tecnología del Agua, a quien también le agradecemos la gentileza de acompañarnos. Y naturalmente está con nosotros Gustavo Ciudad, director del Instituto Medio Ambiente, también de la Universidad de la Frontera. Gustavo, gracias por acompañarnos también esta noche. Gracias. Una noche de fútbol donde estamos sufriendo todos. No ha cambiado el resultado, seguimos perdiendo, pero bueno, así es la vida. Y así es el fútbol, dice. Así es que nos vamos a tener que encontrar, pareciera, hasta el momento con Argentina. Esperar que no sea así, que estemos en la final el domingo. Pero tenemos un tema espectacular que hoy día lo vamos a compartir con ustedes. Bienvenidos a la Ciudad Inteligente y donde nosotros vamos a estar analizando cómo tratamos el medio ambiente en la Araucanía. Bienvenidos a UFROvisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Y para naturalmente entrar en conversación, queremos decirle de que la preocupación de la gente, particularmente en Temuco, en Padre Las Casas, se centra en el humo. Pero ya lo decíamos, hay otros temas. Alejandra, gracias por acompañarnos hoy día. Naturalmente, tú has estado pendiente de esta temática, no de hoy, desde hace mucho tiempo. ¿Y cuál es el diagnóstico que ustedes tienen respecto a la situación que presenta Temuco, Padre Las Casas, pero más allá, la Araucanía en general? Sí, lo que hemos observado es que en verdad el problema de la contaminación atmosférica es un problema bastante generalizado en el sur de Chile. Y debido principalmente a que la mayor parte de la gente se calefacciona con leña. Y además a una mala planificación o tal vez nula planificación del crecimiento de las ciudades, de los centros urbanos del país, en especial del sur, donde no se planifica cuánto van a crecer las ciudades, tampoco existe una normativa adecuada que regule la calidad de las viviendas que se construyen y tampoco hay políticas que apunten hacia que no exista esta migración campo-ciudad, que es lo que hoy en día ocurre justamente porque el sector rural está muy desprotegido y porque el medio ambiente en el sector rural también está dañado, lo que impide que la gente desarrolle los estilos de vida campesinos que tradicionalmente existían en la zona rural del sur de Chile. ¿Estamos pagando el precio de la historia, de algo que se hizo bien en algún momento? O sea, algo que no se está haciendo bien permanentemente. Es lamentable que en Chile no existan políticas de planificación que se preocupen de proteger el medio ambiente, de proteger los bienes comunes, que son los llamados recursos naturales, sino que en verdad los estamos explotando y sobreexplotando para alimentar macroindicadores económicos que en verdad no se condicen con las condiciones reales de vida de la gente, y al contrario. Mientras más crece el Producto Interno Bruto del país, más se deteriora la calidad de vida de las personas que viven en los territorios donde se desarrollan las actividades productivas. Estamos sobreexplotando. Estamos mal planteados desde el comienzo y tenemos que replantearnos en ese sentido en los objetivos que tenemos como sociedad.
Desgraciadamente nuestra presentación dice relación con el humo. Esa es casi nuestra, la presentación hacia el mundo. Pero no solo el humo, el agua también está con serios problemas. Y claro, ahí Juan Carlos está haciendo un trabajo, me imagino, de investigación, de poder entender por qué hay resultados que no son los mejores y además cómo salimos de esta situación. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Eso es referente al lago Villarrica, ¿no? Bueno, a lo que ustedes han hecho. Hay un informe reciente que la universidad ha entregado también algunos antecedentes. Sí, bueno, desde el centro nos dedicamos precisamente a trabajar o a tratar todas las temáticas que tienen relación con el agua, ya sea esto a nivel industrial o con el territorio. Y en este último contexto hemos trabajado desde el año 2017 asesorando al Ministerio del Medio Ambiente, precisamente en el plan de descontaminación del lago Villarrica. Y bueno, ahí cuando uno comienza a trabajar, empieza a conversar con las personas, con las comunidades, con los distintos actores que están presentes en la cuenca, y uno empieza a crearse una película inicial o una historia inicial respecto a por qué está contaminado el lago. Y bueno, el trabajo que hemos hecho durante todos estos 2 últimos años ha sido levantar datos duros que nos permitan sacar una radiografía de la situación real y determinar de dónde proviene precisamente esta contaminación, que son nutrientes en realidad, y que están de alguna manera afectando al lago Villarrica. ¿Pero es solo el lago Villarrica o hay otros sectores también que se ven complicados producto de, a lo mejor, la falta de mantención, por así decirlo, o de educación para tratar este recurso tan importante? Precisamente. Por ejemplo, nosotros aquí en la región tenemos un lago que es un lago muy importante desde el punto de vista ecosistémico, que es el lago Budi. Y si comparamos, por ejemplo, la calidad del agua de estos 2 lagos, Villarrica y Budi, el Budi en este caso es un lago que está muy afectado. El nivel de eutrofización del lago Budi comparado con el lago Villarrica no tiene comparación en este momento. O sea, si desde el punto de vista ecosistémico es de donde vemos la crisis, en este caso el lago Budi es el que está más afectado. O sea, ahí donde tendría que apuntar la preocupación de la autoridad. Claro. O sea, yo, por lo que he visto, hay una preocupación de las autoridades por proteger el lago, ¿sí? El contexto del lago en el territorio es diferente del lago Budi, me refiero al del Villarrica, dado que la presión turística que tiene el lago Budi no es tal como la que tiene el lago Villarrica. Por lo tanto, desde el punto de vista de propaganda, ¿cierto? De presión mediática, por claro, así decirlo. no es tan importante el Budi, ¿sí? Pero para las autoridades medioambientales en este momento sí lo es. De hecho, el viernes pasado estuve en Puerto Saavedra y estuvimos con precisamente gran parte de la comunidad. Estuvieron los loncos presentes, que son las autoridades ancestrales, y también el alcalde del municipio, estuvo también el Ceremi Medio Ambiente presente, y estuvimos académicos de la Universidad Católica Autónoma y UFRO, hablando precisamente de cuál es la situación del lago Budi, qué es lo que podemos hacer y cuáles son los siguientes pasos que se le vienen a la cuenca del lago. Bueno, vamos a ir después a volver en ese punto, porque me parece interesante el trabajo que se puede hacer investigativo, de observar, de ver, pero también que hacemos un poco más adelante. Y con este panorama, evidentemente, nuestro Instituto de Medio Ambiente, Gustavo, tiene mucho trabajo, o por lo menos hay una alerta. ¿Estamos en alerta en el tema medioambiental en la Araucanía? Bueno, yo creo que Chile en general, ¿cierto?, tiene que ver un poco con lo que planteaba Alejandra, que nos hemos dedicado a crecer, ¿no es cierto?, básicamente a cumplir con los índices económicos, pero se ha dejado mucho de lado, ¿cierto?, el tema ambiental. Y yo creo que en los últimos años, ¿no es cierto?, el ciudadano común, ¿cierto?, ha tenido una incidencia muy importante en relevar la importancia, valga la redundancia, de todos los temas ambientales que nos están aquejando. O sea, de hecho, el programa de hoy día vamos a hablar sobre el agua, los residuos sólidos, la polución ambiental, que en realidad, ¿cierto?, de Talca o Santiago hacia el sur estamos completamente llenos de humo.
Y ese ciudadano, ¿no es cierto?, quizás antes no se daba cuenta o no era de importancia para él. Pero en un momento se empezó, ¿cierto?, a manifestar problemas ya quizás en la salud de las personas, ¿no es cierto?, y la gente de alguna manera ya empezó a suplir sus necesidades básicas y se empieza, ¿cierto?, a fijar en las otras cosas, ¿cierto?, el medio ambiente. El medio ambiente, que era una manera secundaria, ¿cierto?, pasa a tomar un rol protagónico. Y eso lo hemos visto en las noticias, ¿no es cierto?, y no solamente en la región, sino que también en el país. En el país, ¿no es cierto? Yo creo que estamos en un momento... podemos decir que estamos en el peor de los momentos, pero también podemos decir que estamos en el mejor de los momentos, porque estamos en el peor de los momentos desde el punto de vista, ¿cierto?, que estamos... ¿Que se puede atender la situación ahí? Claro, pero también, por otro lado, yo creo que es la primera vez que se están alineando los astros, pasándolo en el eclipse, donde pueden confluir de alguna manera las autoridades, ¿no es cierto?, el ciudadano, ¿no es cierto?, las empresas, para tratar, ¿no es cierto?, de buscar soluciones a esta problemática que tenemos hoy en día. Claro, porque me queda la sensación que cuando hablamos de medio ambiente, responsabilidad respecto de lo que significa proteger el lugar que vivimos, siempre estamos mirando a la autoridad, siempre estamos mirando al Estado, al gobierno de turno, pero de pronto tampoco nos asumimos nuestra responsabilidad como poblador, como vecino, como residente de un sector en donde vamos aportando. ¿Tienes la misma sensación, Alejandra? Sí, lamentablemente un poco parte de la educación que recibimos en Chile, que nos enseñan a ser individualistas, a preocuparnos solamente de nuestras propias necesidades y a no mirar para el lado en qué podemos ayudar, cuál es nuestra propia responsabilidad también en la situación en la que vivimos. También tenemos una educación un poco clientelar con las instituciones públicas, donde siempre vamos a exigir, y nunca, no muy frecuentemente proponemos o tomamos el asunto en nuestras manos también. Y ahí, bueno, es una responsabilidad compartida entre la ciudadanía y también entre las instituciones, que tienden a usar el clientelismo como forma de relacionarse con las personas. Y vamos disminuyendo el rol de las personas como ciudadanas, que podemos tomar en nuestras manos también parte de las soluciones. A propósito de este tema y la falencia que puede tener el sistema de protección del medio ambiente, quisimos preguntarle al Ceremi de Medio Ambiente en la Araucanía, Anselmo Rapimán, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué estamos en esta condición? ¿Faltan recursos? ¿Falta algún grado de creatividad para poder entender esto? Vamos a escuchar a la autoridad medioambiental en la Araucanía y que nos cuenta a continuación su mirada de la región. A ver, comenzamos con una meta ambiciosa. Son 27.000 calefactores, que no es menor, pero también nosotros tenemos que dar cuenta de que la gente hoy día ha tomado conciencia de la situación ambiental de Temuco y Padre Las Casas, han hecho recambios por cuenta propia, que también tenemos que contabilizar. Pero básicamente el plan de descontaminación es eso, cómo lo hacemos entre todos, tomamos la responsabilidad de los recambios de manera institucional, cómo lo hacemos con el gobierno regional y también cómo lo hacemos en forma como gasto familiar. ¿Y este año cómo están las cuentas? ¿Cuentas alegres, lentas todavía? A ver, pues, este año tenemos... Tengo que decirlo, tenemos cuentas alegres porque, a ver, hasta la fecha llevamos 28 episodios críticos en sus diferentes niveles de alerta, preemergencia y emergencia, que han sido menores las emergencias debido a las condiciones climáticas. Pero insisto, aquí ha estado la familia que hoy día ha considerado la leña seca y que ha hecho el recambio por cuenta propia. Entonces, de esa manera hemos ido mejorando las condiciones de calidad de aire para toda la comuna de Temuco y Padre Las Casas. Bueno, aparentemente desde la condición de la autoridad se está haciendo, por así decirlo, se está haciendo la pega. Y bien, también algo Juan Carlos reconoce que hay un interés. ¿Pero es suficiente o todavía tenemos que ponerle un poco más de acento a esto? Bueno, ese es un gran tema porque por un lado está la institucionalidad pública y por el otro lado estamos nosotros, ¿sí? La academia, y por otro lado está la población, de la cual también somos parte.
Y ese tema es complejo porque a nosotros nos ha pasado de que muchas veces desde la academia lo que intentamos hacer es las cosas de la forma más imparcial posible, ¿sí? Intentando dejar de fuera todos los intereses que puedan estar sobre ciertas temáticas, como el caso del Villarrica. Porque por un lado, cuando iniciamos todo este trabajo, a mí me da risa esto, pero al principio nos daba la sensación de que nosotros éramos enemigos de todo el mundo por tomar el tema. Las empresas no nos querían porque desconfiaban del trabajo que íbamos a realizar, la comunidad no confiaba porque pensaban que de alguna manera estábamos relacionados con la empresa y también los colegas también estaban expectantes porque no sabían si íbamos a ser capaces de poder llegar a algún resultado que fuera útil para poder tomar decisiones en la cuenca. Entonces, cuando uno comienza a trabajar de esa manera, tiene que conversar con todos los actores, convencerlos primero de que quieran ser parte, ¿ya? Y también convencerlos de que los resultados son lo más imparcial posible. Entonces, nos pasó de que al principio las empresas, en este caso, que están presentes en la cuenca, parecían ser las más responsables de todo lo que estaba ocurriendo en el lago, pero cuando levantamos datos y comenzamos a ver que muchas viviendas no estaban conectadas al sistema de alcantarillado, que todas ellas infiltran en una cuenca que, por las características volcánicas, tiene un suelo altamente poroso, de alguna manera eso podía llegar a un cuerpo de agua y que al realizar el balance de eso, más el tipo de uso que tiene la cuenca, nos damos cuenta de que en realidad, por ejemplo, si hablamos del fósforo, que era uno de los parámetros, las pisciculturas en este caso tenían una participación del 10%, comparado con todas las otras actividades que se dan en la cuenca. Entonces, y ahí empezamos a darnos cuenta de que la gente, por ejemplo, no tiene conciencia del impacto que puedan tener en la cuenca, de aplicar ciertos agroquímicos sin ninguna consideración, o no limpiar de forma regular sus fosas, sobre todo en la ribera sur, entre Villarrica y Pucón. Entonces, ese tipo de cosas, cuando las empezamos a evidenciar, empezó a generar ruido y la gente empezó a darse cuenta de alguna manera de que, chuta, parece que yo también tengo algo de responsabilidad en esto. Tomo las palabras de Alejandra al comienzo, que habla también del tema de la educación, la falta de que nuestra sociedad asuma lo que significa el valor del medio ambiente donde estamos insertos. Y naturalmente, Gustavo, me imagino que este es uno de los principales problemas. ¿Por qué? Porque vemos el lago Villarrica en condición también de grados de contaminación importante, que diríamos, si comenzamos a analizar desde el punto de vista de la sociedad, tiene un nivel de educación, tiene un nivel de ingresos, y que es distinto a lo que pasa en la zona costera donde está el lago Bugui, que evidentemente si comparamos ingresos, comparamos educación, a lo mejor hay algunas diferencias marcadas, pero igual está en condición de contaminación. Entonces, Gustavo, me imagino que el tema del medio ambiente en general no es menor. Es complejo poder enfrentarlo. Sí, bueno, es verdad lo que se plantea acá. El tema medioambiental es multidimensional. Hay diferentes actores que confluyen y independiente de quién tenga la culpa, yo creo que un pilar fundamental para dar solución a estos temas es la educación, como dices tú. En ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el gobierno regional ahora porque producto de todo el problema de los residuos sólidos que tenemos en la región y en el país, se empezó a gestionar acá la política regional de residuos sólidos, que tiene diferentes etapas, y nosotros estamos en la primera etapa, que es la etapa de concientización y la de corresponsabilidad. Porque uno como persona piensa que no tiene un rol importante, pero en realidad en este ajedrez sí es una pieza fundamental. O sea, uno como consumidor puede ir al supermercado y escoger un producto que no va a contaminar. Por ejemplo, una lechuga en una bolsa, por ejemplo, ¿por qué no ir al productor, no sé, a la pyme? Y en el supermercado no viene todo dentro de una bolsa, y dentro de una bolsa
Todos los productos que uno utiliza tienen diferentes tipos de plástico. Entonces, por ejemplo, cuando se quiere reciclar o se quieren aplicar sistemas de gestión, claro, tiene un envase que tiene, no sé, 5 tipos de materiales. Entonces, ¿cómo lo reciclas? ¿Cómo le explicas a la gente? Entonces, hay temas que son multidimensionales. Y por eso yo creo que el ciudadano común, ¿no es cierto?, tiene un rol fundamental. No solamente en el exigir, sino que también en el actuar. Y ahí, ¿no es cierto?, la educación ambiental, la corresponsabilidad que llamamos nosotros es súper potente porque de alguna manera te hace clic. Porque quizá uno no se da cuenta que con solamente el hecho, ¿no es cierto?, de en vez de comprar un yogur, ¿cierto?, que sea un envase que uno mira por abajo, tiene un número, este no se recicla, ok, voy por otro producto que sí. Y así también el consumidor pone una presión, porque todo esto es cuestión del mercado finalmente. Entonces, si hay un producto que no se vende porque va a contaminar, el productor, ¿no es cierto?, va a tener que entrar, ¿no es cierto?, a buscar otro tipo de material. Y ahí es importante la ley REP, que es la ley de responsabilidad del productor, donde tiene varios ejes, y uno de los ejes, por ejemplo, es el ecodiseño, que el productor en fondo diseñe empaques, ¿no es cierto?, o productos que sean, no sé, monomaterial, ¿no es cierto?, es decir, que sea un material muy fácil de reciclar, y también que el productor se haga cargo de los residuos que él mismo genera. Entonces es multifactorial. Exacto. Yo, tomando el ejemplo del plástico, hoy día es el Día Mundial contra el plástico o el no uso de la bolsa de plástico a nivel mundial. Se ha decretado considerando el efecto nocivo que tiene particularmente para los animales, la vida animal, la tierra, pero también los mares. Hay ejemplos tremendos de lo que significa tener plástico en nuestro medio ambiente. Y yo quiero ir a propósito de las campañas. Se ha fallado, Alejandra, en las campañas definitivamente, porque esto de cuidemos el planeta, cuidemos el medio ambiente, evitemos las bolsas plásticas, tuvo que haber una ordenanza finalmente. Tuvo que decidirse por multar al local comercial para que no entregue bolsas, a pesar de que sigue vendiendo productos que están en plástico. Alejandra. Sí, a mí me parece ahí que hay un doble estándar en cuanto a cómo se trata el tema de los residuos y del plástico en especial. Se tiende a poner toda la responsabilidad en las personas, como consumidores, ¿cierto? Pero la verdad es que como consumidores tenemos un rol bastante pequeño, sí un rol mayor como ciudadanas y ciudadanos, donde además de comprar las cosas, de decidir qué es lo que compramos, podemos también presionar de otras formas a la industria, al sector industrial, castigar a los para que deje de producir productos que se van a transformar en basura, para que rediseñe los productos para que tengan un envase, por ejemplo, que se pueda retornar. Como era antes, que antes todo era retornable. O sea, uno iba a comprar aceite en una botella, se la llevaba a la vaciada, volvía con la misma botella a comprar aceite. Hoy día todo es mucho más simple, mucho más fácil. Desechable. Mucho más desechable. Incluso las personas somos desechables hoy en día. Entonces, yo creo que poner el énfasis en las personas en cuanto a consumidoras es un poco reducirnos en la multiplicidad de roles que podemos cumplir. Y además, la industria nos pone los productos en los supermercados, nosotros lo queramos o no. Nunca nos han preguntado qué cosa queremos que nos vendamos. Simplemente nos ponen ahí los productos y van creando nuevas necesidades de las personas, alimentadas también por la publicidad. Y por otro lado, por ejemplo, la industria del plástico proviene de la industria del petróleo. El plástico se fabrica a partir del petróleo. Entonces, limitar la producción de plástico significa también limitar la extracción y el uso del petróleo. Y eso es algo que a nivel mundial se ha torpedeado desde los gobiernos. Yo estuve en la reunión en la Asamblea de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente este año en marzo, que fue en Kenia, y allí yo pude ver en persona cómo las políticas ambientales que se podrían haber desarrollado para controlar la producción de plástico fueron torpedeadas por países como Estados Unidos, como Brasil, como Argentina, justamente, y los países petroleros también, y el rol de Chile fue un rol de solamente quedarse callado y observar cómo otros países tomaban las decisiones. Entonces, claro, podemos vetar el uso de bolsas plásticas, pero el resto de todo el sector industrial puede seguir operando de la misma manera y ponemos la responsabilidad
en quienes menos deciden qué es lo que se produce somos los consumidores. y cómo. Sí. Claro, pero yo quería también hacer algo de énfasis en este tema. Parte la situación de eliminar las bolsas en los supermercados en una comuna de la Araucanía, Sí. que fue Pucón, que creo que no es menor el que... Y volvemos Una a eso. compañera de carrera mía, de hecho. Sí, Sí. pero qué bien. Participaba en una organización de mira, educación ambiental cuando estudiábamos en la y universidad. ahora están también en la iniciativa de terminar Evelyn. con las bombillas. Entonces, ahí yo creo que eso, o sea, no siempre esperar que sea el gobierno central o que sea la autoridad mundial la que diga es el Día Internacional sin uso de la bolsa plástica, para que lo respetemos. ¿Qué hacemos nosotros? Señores, ¿qué hacemos nosotros, Juan Carlos? Bueno, yo pienso que es un tema de asumir responsabilidades. A mí todavía me queda dando vuelta una respuesta que me dio parte de la comunidad este viernes pasado, cuando les mostré una imagen en la que claramente la principal actividad industrial que se da en la cuenca del Budi es la papa. Y los principales agricultores son las personas que viven en la misma zona. Y cuando les mostré la imagen, le dije, ¿cuál es la principal actividad aquí? Agrícola. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se agrega fertilizante. Y pregunté, ¿y quién es el principal responsable entonces de los contaminantes que llegan al lago Budi? La respuesta fue INDAP. O sea, el mismo Estado. Claro, ellos que son los que aplican. Pero, claro, entonces yo razono me ha dado vuelta esa respuesta, porque, claro, en el principio me dio risa, porque de alguna manera ellos estaban lavándose las manos diciendo, no, nosotros no somos. Pero en cierto sentido tiene sentido, porque el Estado de alguna manera Promueve. no, es que es necesario fertilizar un campo para cultivar. Las estrategias tal vez pueden ser variadas, pero el tema de la educación, el hacernos responsables y no tan acreedores de derechos, yo creo que es algo en el que nuestro gobierno debería poner un poco más de énfasis hoy día. Porque hoy día todos reclamamos derechos, pero responsabilidades con el otro, con el medio ambiente. Yo creo que todos sabemos reciclar. No sé si hay alguien que no lo sepa. Hay mucha gente que no sabe. Sí. Sí, pero separar cartón, vidrio, plástico, no sé qué tan complejo puede ser. Yo creo que igual estamos acostumbrados a tomar como referencia a nuestros círculos más cercanos. Pero en verdad hay mucha gente que tiene otras realidades muy distintas a las de nosotros. O sea, nosotros tenemos educación superior universitaria. No toda la gente tiene educación superior universitaria. Nosotros vivimos en contextos culturales donde esto se promueve. No toda la gente vive en esos contextos culturales. Entonces igual es un poco ingenuo pensar que ya todos sabemos reciclar, que todos sabemos... No todos sabemos, todos recibimos distintos niveles de información. Y ahí el énfasis que tú quieres darle, Gustavo. Sí, lo que pasa es que por eso es importante el tema de la educación ambiental. Y cuando yo hablo de corresponsabilidad, no es entregarle toda la responsabilidad al ciudadano común. Pero en el fondo, cuando uno habla de corresponsabilidad, es que en realidad todos somos parte de un sistema mucho más complejo que el que pensamos, ¿no es cierto? Porque los países se mueven de forma diferente, ¿no es cierto? Los intereses que ponen ellos no son los mismos intereses que tenemos nosotros muchas veces. Lo vemos en Chile, ¿no es cierto? Las decisiones que nosotros, que son, por ejemplo, que son para Temuco, para la región o para temas ambientales, en la región se pueden tomar en Santiago. Entonces, claro, uno puede decir que está mal pelado el chancho, así en palabras chilensis, pero tiene que ver con eso, porque yo creo que tenemos que de alguna manera relevar la importancia que tiene el ciudadano, un ciudadano informado, ¿cierto? Es mucho más potente, ¿no es cierto?, que a veces que una empresa. Y yo creo que sí, nosotros, por eso también un poco el rol que tenemos nosotros como universidad, ¿cierto? Aparte del aspecto técnico que podamos hacer de estudios, que estamos llenos de estudios, ¿no es cierto?, pero también es cómo tú permeas esa información de manera, ¿cierto?, sencilla hacia la comunidad. ¿Ya? Yo creo que ese es un rol muy potente, siendo imparciales. Quería llegar a esto porque efectivamente queríamos preguntar en Temuco y salir de la duda. ¿Qué es lo que pasa para enfrentar el tema medioambiental? ¿Falta recurso económico, de presupuesto o falta gestión
que a mí también me parece que por ahí, de acuerdo a lo que hemos conversado hoy día, también va la línea de enfrentar la problemática medioambiental. Roberto Neira, el concejal de Temuco, presidente de la Comisión Medio Ambiente, nos entregó su opinión respecto a este tema. Pasemos a ver. Bueno, si el tema de basura es un falta de gestión. En basura estamos faltos de gestión, faltos de innovación, faltos de coordinar los emprendimientos que existen el día de hoy. Hay instituciones, corporaciones privadas que trabajan en estas materias y no existe una coordinación grande con ellos. Por ejemplo, yo conocí los recicladores de aceite, no tienen un apoyo directo del municipio que les permita hacer un trabajo mucho más coordinado. Tenemos Subia, tenemos Verde Impacto, tenemos muchas instituciones que hacen este trabajo y que el municipio debería coordinar y no lo realiza. Ahí yo creo que falta gestión. En el tema de la contaminación atmosférica lo que falta lógicamente son recursos del gobierno central y falta nosotros como municipio, y aquí hacemos un llamado directo al alcalde que tiene que golpear la mesa, al presidente que esté. Él es el representante de nuestro municipio y nuestros habitantes de Temuco estamos siendo afectos a una toxicidad que ni Santiago tiene. Estamos siendo las ciudades más contaminadas y si eso no hace razón a la autoridad que tiene que asumir su responsabilidad respecto a la calidad de vida de sus ciudadanos, es que estamos muy mal. Entonces el alcalde tiene que golpear la mesa. Nosotros como consejo estamos disponibles, se lo hemos dicho, de ir a hablar si es necesario con el Ministerio de Medio Ambiente, pero tenemos que asumir que estas ciudades como Temuco, Padre Las Casas, estamos siendo muy afectados por nuestra salud y nuestra vida, por la toxicidad de la contaminación por leña y en particular el uso de la leña húmeda. No hay una regulación en la leña, hay temas pendientes como, por ejemplo, decretar que la leña es un combustible. Hay gobiernos de distintos colores que se han comprometido y nunca han sacado ese tema. Eso permitiría, lógicamente, tener una fiscalización clara y tener leña certificada. Bueno, si el tema de basura... Muy bien. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión le merece lo que nos ha señalado el concejal Neira? Señores. Sí, bueno, tiene bastante razón porque, bueno, yo creo que un gran problema, siento, ha sido la gestión en todo aspecto. Por ejemplo, si uno piensa en los residuos sólidos, gestión para mí no es sacar la basura y llevarla a un vertedero. Gestión es mucho más, ¿no es cierto? Es tener un plan integrado, por ejemplo, de incorporar, o sea, a los recicladores de base, a la empresa, traer, potenciar el comercio, porque finalmente el tema de la basura igual es un negocio. Y se podría potenciar eso en la región. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos que mandar todo a Santiago, el PET, que se recicla acá, o sea, que en realidad se separa, se manda a Santiago? En Santiago las empresas, ¿no es cierto?, que están reciclando el plástico, tienen una capacidad ociosa del 60%, tienen que importar plástico. En Chile, en general, se recicla el 10%. Entonces, hay claramente un problema de gestión. Para el tema de la contaminación ambiental, ¿no es cierto?, también hay un tema de gestión. Si bien, ¿no es cierto?, los planes de descontaminación apuntan hacia eso, son planes también a largo plazo y que son planes a 10 años y que muchas veces, ¿no es cierto?, la autoridad dice, mira, que este año tuvimos una disminución, ¿no es cierto?, del material particulado, pero a veces no es propiamente efecto en sí del plan, sino que también son temas atmosféricos. Entonces, hay varias cosas. Y ahora, ¿por qué Temuco y Padre Las Casas, ¿no es cierto?, son más contaminados? Pero en realidad no es un tema que, no sé, que acá, no sé, Pucón esté menos contaminado o que Angol esté menos contaminado, sino básicamente porque hay estaciones de monitoreo. Entonces también falta una inversión del Estado en esa zona. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada visitamos Angol y realmente es peor que Temuco en cuanto a polución, porque la zona geográfica, y ahí no se mide material particulado. Pero Imperial, Victoria también están todos iguales, porque históricamente nosotros hemos utilizado la leña como combustible y cuesta sacarse eso, como está en nuestro ADN. O sea, el 80% del uso de energía en el sur de Chile es leña, ¿ya? Y de ese 80%, el 60% se utiliza en calefacción. Entonces, obviamente, cuando tú tienes un plan donde se demonifica la leña, es difícil sacarla. Entonces, por eso ahí la gestión yo creo que es muy importante y también, ¿no es cierto?, la inversión, los recursos, ¿no es cierto?, para
para poder, ¿no es cierto?, potenciar que hayan cambios importantes. Sí, yo creo que recursos hay. O sea, la Municipalidad de Temuco tiene mucha plata. De hecho, gasta 8.000 millones de pesos al año en transportar la basura al relleno sanitario de Los Ángeles. Eso es un capítulo especial de conversación. Sí. Plata hay. Lo que no hay es una intención de tomar medidas de fondo, medidas que solucionen desde el origen los problemas. ¿Pero eso pasa por el municipio, por el Consejo Municipal en general? Bueno, el tema de la gestión de residuos en específico es un tema en el que las municipalidades tienen todo que decir y nadie más les puede exigir que hagan de otra manera. Y ahí la Municipalidad de Temuco sabía con 5 años de anticipación que el vertedero en Boyeco se tenía que cerrar. Sin embargo, esperaron hasta el último año para simplemente abrir una licitación pública. O sea, ha habido cero esfuerzo en desarrollar un plan que vaya a solucionar el problema de fondo, porque soluciones de fondo hay, y además no se han puesto a pensar, no se han puesto a planificar, a desarrollar una hoja de ruta que avance hacia una solución, sino que simplemente se abren licitaciones públicas y se abre la billetera de la municipalidad para pagar el servicio que nos aleje la basura y se lleve el problema de acá. Pero en el tema de la basura ha sido un tema histórico. Yo me recuerdo en una oportunidad cuando era alcalde René Zafirio y nos llevó a un vertedero donde está mecanizado, ahí a transporte, la gente andaba tan blanco, era una verdadera sala sanitarizada. Nadie pensaba que ahí había basura. ¿Qué pasa a los meses solamente, ni siquiera al año? Queda abandonado, se genera todo un conflicto. Entonces, claro, son millones de pesos que se han invertido. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Hay fracaso en la línea general, en la meta general? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes como universidad, Roberto, Gustavo? Bueno, yo creo que básicamente un tema de, como te decía, de planificación, de pensar a futuro, porque muchas veces las soluciones son muy cortoplacistas, porque, y también tiene que ver un poco con la fluctuación de los gobiernos, porque lamentablemente, ¿cierto?, al político se le evalúa por el ahora. Entonces eso también gatilla que a veces las soluciones sean, ¿no es cierto?, de buscar, ¿no es cierto?, la vía más rápida posible, ¿no es cierto?, para poder llegar a una solución. Y está archidemostrado que esa no es la mejor manera. Entonces yo creo que hay que pensar a largo plazo, que sea algo independiente, ¿no es cierto?, del gobierno de paso, porque no puede pasar que tengamos alguna iniciativa y venga otro gobierno y la cambie, y después venga otro y la cambie. Entonces, eso al final es pérdida de tiempo. Yo creo que hay que sentarse a pensar, ¿cierto?, en las soluciones, pensar qué es lo que queremos nosotros como ciudadanos, qué es lo que queremos como país, y eso es súper complejo. Esa es la solución. Sí. Juan Carlos, el tema de Boyeco no solo fue la basura encima, que terminó con un verdadero botadero de basura, donde incluso había gente que ahí iba y vivió mucho tiempo de esos desechos, pero también está el tema de los líquidos percolados, que hizo grave daño a las aguas de ese lugar. Sí. De hecho, hace un tiempo con mi esposa, bueno, ella me mostró el video donde se hablaba un poco de la importancia que tenía el agua para las comunidades que se encontraban alrededor del vertedero y el efecto que tuvo este vertedero en ese sector. Bueno, es lamentable porque este vertedero es tan antiguo, yo creo que incluso anterior a las normas sanitarias que planteaban el tema de la impermeabilización. Y los efectos que se ven hoy es producto de esa ignorancia, ¿sí? De esa ignorancia respecto a la importancia de tecnificar procesos tan básicos como la disposición de la basura. ¿Ha habido ignorancia a atender temas como eso, particularmente la basura? El tema ambiental en Chile no es algo que para nosotros sea tan antiguo. Nosotros hemos partido con esto. Las carreras ambientales, no sé cuántos años llevarán en Chile. ¿Serán 15 años? 93. Del año 93 fue la primera carrera
y de ahí en adelante, que son carreras que son desconocidas, comienza todo un trabajo de concientización y de posicionamiento en el país hasta que se comienzan a establecer políticas que derechamente apuntan a tomar decisiones y a articular las decisiones políticas y técnicas para precisamente resolver este tipo de problemas. De hecho, no hasta hace mucho teníamos una CONAMA y no un Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, lo que vemos hoy en el caso de Boyeco en particular y el efecto que ha tenido precisamente en las napas es por eso, porque fuimos ignorantes en algún momento. Nos están hablando a través de nuestro WhatsApp, el +569-7141-5007, y nos dice una televidente: sé que el tema de la basura es un problema, pero en el cual falta gestión. Porque me dice que una cosa es la basura y otro tema es la leña. Dice que el tema de la contaminación por leña es otro, quizás falta de recursos de las familias más pobres. ¿Qué podemos responderle, Alejandra? Bueno, todo es multifactorial, pues. No hay un solo factor que produzca un problema. Claro que hay una desigualdad en cuanto a los ingresos en Temuco, que es muy notoria en cuanto a la calidad de las viviendas, por ejemplo, y a los ingresos que tienen las personas para poder adquirir un calefactor de calidad, combustible de calidad, leña seca, usar otro tipo de sistema de calefacción. Y ahí también debería haber una política diferenciada en cuanto a los ingresos de las familias para decidir o apoyarlas en el sistema de calefacción que use y en el mejoramiento de sus viviendas. Sobre todo las familias más vulnerables necesitan que se les apoye en el mejoramiento de la aislación térmica de sus viviendas, donde hay programas funcionando, pero no con la cantidad de recursos necesarios como para generar un cambio dramático que tenga resultados notorios. Gracias a Camila. También nos están hablando, buenas noches, ¿qué rol juega el gobierno regional actualmente en los residuos sólidos? ¿De qué manera abordar este tema? ¿Alguien tiene algún antecedente de eso? Bueno, Alejandra igual decía algo importante, que el municipio por ley es el encargado de la gestión de los residuos sólidos. Ellos son los encargados, pueden tercerizar, ¿no es cierto?, pero ellos son los encargados. Pero sin embargo los gobiernos regionales, ¿cierto?, ellos de alguna manera administran los recursos. Y bueno, este gobierno regional, junto, ya viene, bueno, desde el gobierno regional pasado también, existe una preocupación por este tema. Hay inversión, por ejemplo, ahora hay 11 comunas donde se van a poner puntos limpios como los que están en Sodimac. Y esos 11 puntos limpios, la idea después con esta política regional de residuos sólidos es que se expanda a las 32 comunas. Y en esas 11 comunas se está haciendo educación ambiental para que esos puntos limpios funcionen. Porque no saca nada con hacer una inversión si va a haber un punto limpio, pero no va a funcionar. Entonces ahí se está trabajando con la comunidad para tratar, ¿no es cierto?, de incentivar, ¿no es cierto?, que la gente separe, ¿no es cierto?, sepa cómo separar, que como bien decía Alejandra, no es tan sencillo porque uno ve los plásticos y todos tienen un número atrás, pero quizás muy pocas personas saben qué significa. Sí. Y por otro lado, ¿cierto?, algunos solamente de esos plásticos se pueden separar, y de hecho, por ejemplo, hay plásticos que se pueden separar, pero porque tienen un papel pegado no se pueden separar. Entonces, es una cuestión un poco compleja de incentivar eso. Y por otro lado, ¿cierto?, esta política regional de residuos sólidos va a impulsar el uso de la materia orgánica en proyectos de compostaje. Y ahí eso me parece súper potente porque en la región particularmente los análisis que hay, que es entre un 50 a un 60% es de materia orgánica. Y esa materia orgánica básicamente son nutrientes que se pueden devolver a la tierra. Entonces no tiene sentido botar eso, ¿no es cierto?, y llevarlo, ¿no es cierto?, a un vertedero, si es que le podemos transformar, ¿no es cierto?, en un fertilizante o transformarlo en suelo. Entonces hay un trabajo muy potente y yo veo que el gobierno regional sí que está preocupado de eso, pero
siempre los recursos son los que uno pensaría que podrían ser más para potenciar esto. Sí, y ¿sabes qué? Sí. Además de que los recursos podrían ser más, también los recursos se podrían priorizar de otra forma. Porque sí, viendo la política regional de gestión de residuos sólidos, que dicho sea de paso, fue formulada como ejecución de una de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, producto de la denuncia por racismo ambiental, que se puso el año 2007 por los vertederos y plantas de tratamiento de aguas servidas localizados en comunidades mapuches en la región de la Araucanía, donde la RADA, la Redacción por los Derechos Ambientales, estuvo ahí trabajando junto a las comunidades. Por eso es que la región de la Araucanía tiene esta política, y si bien esta política tiene una jerarquía, ¿cierto?, donde pone por encima de todo la prevención de la generación de residuos, en el cronograma de gastos está principalmente los gastos en la disposición final. Entonces ahí la política regional se pisa la cola, pone por delante teóricamente las acciones de prevención, pero los recursos no los pone ahí, sino que los pone en la disposición final, que es lo mismo que se ha hecho siempre. Entonces, ¿cómo vamos a lograr resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo? Como dice un amigo, Enrique Pizarro. Claro, a esta altura de la... perdón, Juan Carlos. Sí, bueno, yo quisiera también agregar a todo lo que se estaba planteando y tomando un poco la última pregunta respecto al tema de la leña. Yo creo que también las universidades tenemos una responsabilidad también social, ambiental y tecnológica en el tema de la investigación, porque mucho de lo que hoy día hacemos en las universidades tiene que salir. Tenemos que transferirlo también para dar soluciones concretas a la comunidad. Por ejemplo, el mismo tema de la leña, cuando uno ve humo que sale por una chimenea, eso es energía. Entonces, se pierde. Y es energía que se pierde, si es producto de una mala combustión. O sea, no se ha combustionado toda la energía que está ahí disponible. Nos ha quedado claro en esta conversación que hemos estado expuestos por mucho tiempo a situaciones de contaminación de humo, de agua, sí, y los residuos, la eliminación de residuos sólidos, las basuras. ¿Qué hay respecto de esto y los efectos en las personas? Ahí yo tengo algo que decir. Bueno, hagamos lo siguiente. Vamos a escuchar a Katia Guzmán, la Seremi de Salud, y enseguida comentamos esto. A ver, estudios formales como para señalar, ¿cierto?, cuál puede ser la relación directa entre la contaminación, ya sea del aire o del agua, en la salud de las personas, nosotros al menos como Seremía de Salud no contamos. Sin embargo, como he señalado, sabemos evidentemente que pueden ser factores predisponentes para la aparición de ciertas condiciones que puedan generar enfermedades en la población. ¿Se está entendiendo eso? Sí, por supuesto. O sea, nosotros, por ejemplo, con todo lo que estamos en plena campaña de invierno y hacemos el llamado a la población, ¿verdad?, a los cuidados que correspondan, y por eso es que el plan de descontaminación ambiental parte precisamente el 1 de abril, que es la fecha, ¿cierto?, en que se inicia también la campaña de invierno y donde tenemos que tener una mayor cantidad de aire limpio para evitar, ¿cierto?, que estas partículas terminen afectando las vías respiratorias y que las pongan mucho más propensas a que las personas puedan sufrir alguna enfermedad de este tipo. ¿Qué dice nuestro panel respecto de las declaraciones de la Seremi de Salud? Alejandra. Bueno, yo tengo entendido que hay estudios en la región de la Araucanía sobre los efectos en la salud de las personas de la contaminación del aire por material particulado, pero además hay muchos estudios a nivel internacional desarrollados por la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Entonces, que la Seremi diga que no tienen información o no ha buscado lo suficiente, no se han preocupado de informarse del tema, porque información hay, y hay bastante. Se ha calculado que hay como 8 millones de personas al año que mueren por efectos de la contaminación del aire. Un tema que... Es información sabida. Que naturalmente no es menor. Lo interrumpí, Gustavo. ¿Usted? Sí, está bien. Interrúmpame nomás. Bueno, lo que yo quería mencionar es que nosotros hemos apoyado 2 estudios que todavía no tienen resultados, pero... O sea, tienen resultados, pero no los podemos mostrar porque tienen un tema de investigación, pero donde se relaciona, por ejemplo, el nivel de exposición a material ultrafino con la preeclampsia en el embarazo de la mujer, donde se hizo un estudio de 2 años en Temuco, donde también nos dimos cuenta súper potente que la contaminación no es homogénea, sino que está ligado al sector. Entonces, por ejemplo, toda la ribera del Cautín, ¿no es cierto?, por
la bruma que se levanta ahí, ¿no es cierto?, también es súper contaminado. Por ejemplo, el centro de Temuco tiene muy baja polución ambiental y todas las zonas residenciales están súper contaminadas. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, tiene importancia, ¿no es cierto?, dónde poner las estaciones de monitoreo y también entender que la contaminación, ¿no es cierto?, no es un cajón que, ¿no es cierto?, que en cualquier punto es la misma concentración. En función de eso, nosotros con UFRO Actívate lo estamos apoyando en un proyecto súper interesante que consiste en ver el efecto en las personas, pero principalmente en los medios de transporte. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú usas la bicicleta? ¿Qué pasa cuando tú eres peatón? ¿Qué pasa cuando tú usas el transporte público? ¿Qué pasa cuando tú usas tu auto? Entonces, se está en etapa de monitoreo ahora, ¿cierto?, con sensores móviles, donde ahí vamos a mostrar resultados súper interesantes de los niveles a los cuales están expuestos las personas. Y ahí yo creo que es un tema muy potente. Súper bueno. Muy bien. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Gustavo, naturalmente, ¿hay últimas palabras? Porque estamos ya en hora de cierre. Me imagino que el resumen, hay que preocuparse. De algo hay que preocuparse hoy día. Claro. O sea, el llamado es a tomar conciencia, en realidad, de que todo lo que nosotros hagamos en el medio ambiente va a tener un efecto y tenemos que ser responsables al respecto, de nuestras casas en particular, en cómo enseñamos a nuestros hijos. Y eso. Y también un llamado a informarse. Todos tenemos acceso a Internet, todos podemos saber de qué manera podemos contribuir. Así es. Bueno, Alejandra, usted hablarnos de transformar esa basura en un elemento de reciclaje efectivo, sabe harto. Sí, más que transformar la basura, dejar de generar basura. Este es el objetivo que nosotros nos planteamos como Red de Acción por los Derechos Ambientales y es lo que nosotros promovemos. Y tenemos una experiencia muy linda en el barrio Campos Deportivos de Temuco, donde por 2 años implementamos la estrategia Basura Cero a nivel comunitario y pueden verlo en un video que hay en YouTube. Busquen Basura Cero Campos Deportivos y van a poder ver con más detalle de qué se trató esa experiencia y los tremendos resultados que obtuvimos. Alejandra, Carlos, Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Y, ¿sabe qué? Vamos a hacer música para cerrar, como ya es nuestra costumbre, porque viene un hombre que seguramente ha investigado sobre la música, el medio ambiente y cómo conservamos nuestro hábitat de vida. Voy a, permiso, si usted me lo permite, a dejar listo para que él pueda mostrarnos su talento. Decirles que está con nosotros ya Daniel Farías, el tenor, director de nuestro coro de la Universidad de la Frontera y director del coro del Teatro Municipal. Daniel, bienvenido, gusto en saludarlo como siempre. Gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás tú? En esta, Buenas noches. En esta segunda edición de la Ciudad Inteligente Televisión. Sí. La historia que nos dice de la música, la tierra, el medio ambiente. Mira, Gustav Mahler hizo un ciclo que se llama el canto a la tierra. Ya. Gustav Mahler, pasando también en la música popular. Michael Jackson también hizo música para el medio ambiente. Entre otras cosas. Entre otras cosas, sí, pero quedémonos con lo bueno. Con lo bueno, exactamente. Exactamente. ¿Y qué más? Español. Español, bueno, varios. Víctor Manuel. Exacto. Víctor Manuel, en México también Juan Gabriel, con el principio ese homenaje que le hizo a todos los pueblos en México y también retratando las características de cada pueblo en cuanto a la naturaleza. Y hay una canción que de alguna u otra forma, ahora que está en boga, la Copa América, no vamos a poner el dedo en la llaga, pero... No hablemos de fútbol. Pero tomémoslo con alegría. Y una de las canciones que son himnos dentro de lo que es América y dentro de lo que también retrata la naturaleza de nuestro pueblo, de nuestra América, el aire, el río, etcétera, es América, que la interpretaba Nino Bravo. ¿Y esa es la canción que nos va a cantar esta noche? Sí, pero además hay un himno que es el himno que se llama Canción con Todos, que se retrata también todas las características naturales de todos los países de América. ¿Con cuál de las dos se va a quedar? Con América de
interpretada por Nino Bravo, pero ahora por este grandioso tenor. Daniel Farías, en el cierre de nuestro programa, este encuentro de la Ciudad Inteligente los miércoles a las 22 horas. Estamos en directo, faltan 5 minutos para las 23 horas. Gracias por acompañarnos. Nos quedamos con la música del tenor Daniel Farías. Gracias. Pienso en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae una canción, una queja de amor, como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas, danzas de guerra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. América es América. Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América es América. Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América.